Vamos a hablar del viaje a Argelia que tenemos con Last Places del 28 de marzo al 11 de abril de 2026, que iré yo como coordinador del viaje. Y vamos a hacer un repaso de la ruta. Si alguien tiene dudas, pues podéis intervenir. Si alguien está interesado en conocer más datos de algún punto también. Joan hizo esta ruta el año pasado. Yo voy a ir también poniendo imágenes de lo que vayamos hablando. Y, ¿cómo quieres hacer, Joan? ¿Empezamos repasando día a día o hacemos una visión general? Yo voy a poner un poco el mapa para mostrar las principales partes del viaje. A ver si se ve. ¿Lo estáis viendo ahora? Hacemos un triángulo. Sí, nos hemos centrado en Argelia. Haré como una mini introducción de lo que me pareció a mí y cómo lo hemos intentado adaptar a la filosofía de Last Places, de intentar hacer una Argelia un poco alternativa a lo que se ofrece, ¿no? Y bueno, la cosa es que primero fui una prospección, yo solo, con nuestro socio local, que es de Tamanrasset, del sur desértico. Y bueno, y realmente me sorprendió mucho, en positivo. Argelia es muy cercano a España. Hay, de hecho, ferries que van desde Alicante y creo desde, no sé, Algeciras, no sé. Hay mucha conexión, sobre todo con Orán, histórica, que algo me sonaba, ¿no? 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela. No corta el mar sino vuela un velero bergantín. Nuestra generación, los de abajo ya no, pero los de mi generación para arriba estudiamos, al menos escuchamos esta cantarella. Entonces, todo eso es la relación de los otomanos que ocuparon, ¿no?, todo el norte de África y iban y atacaban las masías del Maresma y del Garraf, pues hay las torres, las masías con torres de defensa y todo. Bueno, eso es aparte. El tema es que es muy cercano, pero es muy desconocido. Claro, siempre tendemos a ir a Marruecos, que está cercano, es un salto, es económico, hay mucha cosa para ver. Y Argelia, pues en su día, lo sé por gente que conocéis, ¿no? Pucci, sé que Ángels ha estado muchas veces por ahí con sus 4x4, por el desierto, por el Tassili. Tuvo un momento turístico, pero luego vinieron problemas económicos, políticos, sociales, y pasó a ser un país como un poquito raro. Y es un país actualmente que se visita, pero no es fácil. Tienes que ir con una agencia oficial, tienes que ir con permisos, y eso filtra. Entonces yo me encontré un país muy cercano, que estás a 1 hora, hay vuelos directos de Barcelona, de Madrid, muy cercano y a la vez poco turístico. En estos momentos hay muy poco turismo y está lleno de contrastes, que es un poco lo que es mi resumen introductorio, que es, a pesar que es muy grande el país más grande de África, el 80% es desierto, muy poco poblado, ¿no? Muy monótono. Pero, claro, tienes una franja en el medio de oasis, la zona de Gardaya, que hay una cultura única en esta parte de África, y toda la costa mediterránea, que es la zona más poblada, como sabéis, dividido entre zona de los valles y la Cabilia, ¿no? La zona de los bereberes, ¿no? Como los Amazic. Entonces, de repente, en un país cercano a España, tenemos a un país que hay muy poco turismo, que eso es un poco una de las esencias de Last Places, buscar estos últimos lugares donde todavía no esté masificado. El turismo fue, pero ya no es. Ya no hay tanto turismo en Argelia, ha desaparecido. De hecho, han cerrado muchos hoteles. Nada que ver con hace 20 años, ¿no? Algo lo que le está padeciendo el Sahel, ¿no? Mali, Burkina Faso, Mauritania. Entonces se está reinventando el turismo. Pero me di cuenta que cercano, sin turismo y con 3 grandes contrastes espectaculares. Bien, eso quería decir. Me gustó mucho. Me pasa a menudo, con los países, no con otras cosas de la vida, pero que me enamoro. Entonces dije, hostia, Argelia, quiero más, ¿no? Entonces, con mi socio y amigo Aníbal dijimos, vamos a
ahora que hemos hecho pues un viaje prospectivo, un viaje con gente, con viajeros, y hemos enviado clientes en privado, vamos a montar una ruta, vamos a dar un paso más. Y ahí es lo que vamos a comentar un poco en esta charla. Bueno, una cosa que me habían preguntado esta semana es si se podía ir en ferry desde Alicante en lugar de avión. Si se podía empezar el viaje yendo en ferry. Es cuestión de... Tiene su punto. A mí el tren, el ferry se me tiene un rollo más como romántico, más antiguo, pero es un coñazo, ¿no? Ya, eso sí. Pero claro, es cómodo y corto y puede ser agradable. Pero ¿cuántas horas? Debe ser una noche como mucho. Sí, se hace noche, sí. Eso, Alicante-Orán, el ferry. Sí. Vale, sí, es una manera, ¿por qué no? O sea, de hecho sería un buen inicio al llegar a Orán, que es una ciudad que me gustó mucho, que no la incluimos en este viaje porque queremos profundizar en Argel, que es para centro urbano importante con todos los periodos históricos clave, es Argel. Y Orán te queda un poquito lejos, ¿no? Y también queríamos hacer bastante parte etnográfica en el desierto con los tuareg, con los... ibaditas de Gardaya, ¿no? Esta secta del Islam. Entonces, algo teníamos que podar, ¿no? Y Orán cayó. Pero si alguien dispone de días, yo lo invitaría a coger un ferry en Alicante, creo que sale de alguna otra ciudad, y Orán, donde nació Camus, Yves Saint Laurent, 300 años de presencia española. De hecho, se mantiene en el árabe local, se mantienen muchas palabras españolas. Y es nada turístico, con muy buena arquitectura de muchos periodos, mucha arquitectura brutalista, que es algo que es una de mis debilidades. Y luego estás a 5 horas por autopista de Argel. Entonces, estaría muy bien quien diga... Y alguien dirá, ¿y por qué no lo metéis? Mira, esto es Orán. Estos Orán, edificios del año, este es del año 52, hecho por un discípulo de Le Corbusier, y es cuando Francia empezó a dar pisos de protección especial para gente, podemos decir nativa, ¿no? Argelinos, ¿no? Intentar incorporarlos a la sociedad para romper ese sistema de castas que estaba empezando a crear ese movimiento independentista, ¿no? Que fue la guerra de la independencia argelina, que fue de las largas y duras, que todavía la celebran con fervor, a 60 años después. Pero sí. Bueno, y esa primera parte de ciudad mediterránea, de grandes ciudades, ¿qué aporta? Pues Argel es una maravilla, es una maravilla. Es como, voy a decir como Barcelona, pero sí sin tanto guiri, ¿no? No, realmente son ciudades con mar, con una orografía accidentada que da más juego visual. La gente que nos gusta la fotografía, los ángulos, tiene muchas montañas y es un paraíso, es un orgasmo para los amantes de la arquitectura. O sea, tienes... lógicamente la Medina, ¿no? La parte antigua, que a mí, bueno, sí, está bien. Vi la película, creo, ¿cómo se llama? La batalla de Argel, ¿no? Que se rodó allí, ¿no? Ya posindependencia. Es muy pequeña, huele a pis de gato. Bien, y tiene buena arquitectura, sobre todo el periodo otomano. Pero al final no deja de ser un poco... Hay muchas calles, está muy destruida, pero eso no es un problema, porque eso quiere decir que no está reconstruida y tematizada, que es lo que es el bade retro de Last Places. No queremos lugares que hayan perdido el alma. Tiene alma, tiene solo una calle con souvenirs y argelinos con chándal que vienen de Marsella a ver a la abuela y se hacen selfies en esa calle con geranios, que es tipo Sitges, y dices, vale. Pero el resto son calles con 4 abuelas, kinkis,
como en Orihuela en los años 80, con gente que se pincha y con mucho olor ¿sabes? A restos gatunos, ¿no? A felinos. Bien, pero es pequeña a mí, pero la parte francesa, el Eixample Gabacho, ¡guau!, es espectacular. Hay neoclásico, Art Deco, Art Nouveau, la catedral de Saint-Michel, que es brutalista, es del año 49, hecha de hormigón. Es fantástica, es fantástica, es fantástica. No te la acabas. Es un lugar para pasear. Es preciosa, preciosa, preciosa. Y tiene mucha pátina, que es lo que me doy cuenta que busco eso siempre. Busco lugares que tengan ese saborcillo, ¿no? Que se va perdiendo cuando las cosas se mantienen, ¿no? Cuando se arreglan, pues se pierde esa autenticidad. Y lo que vamos a un barrio muy chulo, de cuyo nombre no puedo acordarme, que era el barrio de la clase media, de los que votan a Le Pen y a Vox, que eran los argelinos y franceses que lucharon contra De Gaulle porque no querían la independencia. Eran los de Ciudadanos, no los de la Tabarnia, que no querían secesionarse, y entonces empezaron a matar a argelinos, a maulets, a independentistas y a militares franceses. Eran los malotes del pueblo, o sea, del barrio. Y es un barrio que ahora se fueron los franceses con la cola entre las piernas, se volvieron a Francia después de 300 años, no, 200 y pico años en su provincia, la provincia de ultramar. Eso era parte de Francia, no era una colonia, era parte de Francia, como un poco lo que pasó en Angola con los portugueses. Es una herida no cicatrizada, y eso se nota, y es marca país, y es muy, muy, muy interesante. El guía que va a acompañar a Aníbal es una chica que es farmacéutica, ha estudiado historia, es artista, bueno, es una tía muy interesante. Y nos vamos a los barrios de los caídos. Es como ir a zonas de Guipúzcoa y que hay los retratos de los caídos en la guerra, o sea, de la Cale Borroca y todo eso. Realmente hay mucho graffiti, pero graffiti político, no reinventado desde la época, y todos los lugares, porque fue una guerra y un orgullo, ¿no? Haber sacado a la grandeur francesa de allí. Entonces, ese barrio que está un poco alejado del ensanche francés, que es la parte un poquito ya más arreglada, pero muy vivida por los locales, el bar de Café de París, pero muy auténtico, como ya digo, Barcelona o Nápoles o yo qué sé, o Valencia en los años 60, cuando la gente iba a tomar cafés y fumaba, esas cosas, ¿no? Ya te sientes como en casa. Pero hay este barrio de los reaccionarios, de esa clase media francesa que luchó contra De Gaulle y contra los independentistas, que es muy interesante. Innova el turismo y hay muy buena arquitectura, y es un barrio muy popular. Hay un sabor muy en clave barcelonesa, muy Raval. Es una ciudad paseable. Entonces le dedicamos tiempo a Argel, le dedicamos tiempo a patearla bien. Sí, eso es la primera parte del viaje. Nos movemos en metro y a saborear la ciudad. Y huyendo de la calle con postales y con imanes para nevera, y metiéndonos en casas, que eso es la marca Las Places, ¿no? O sea, sí, muy bien, arquitectura, barrios chungos, vale. Pero después vamos a la casa de la gente, entramos a la casa sin permiso de la gente y entramos a sus habitaciones, bromas. No, y lo hemos hecho también, pero no. Tras conocer un poquito, solo en Angola lo hacíamos, no meternos pero el tema es conocer cómo vive la gente. Pensad que todo eso era francés. Se fueron en el 65 y las casas de los franceses las ocuparon el servicio, la gente vino del campo. Entonces están hechas mierdas tipo Cuba, y entonces, bueno, la arquitectura es buena y como no están reformadas porque no hay dinero,
pues hay un sabor brutal para los fotógrafos, para la gente que le gusta la historia, el arte. Quedan pocos lugares así en la cuenca mediterránea. Y eso es muy, muy emocionante. Te pasé unos vídeos, Aníbal, de un barrio que se construyó en los años 50, en Barcelona, en el barrio de Sant Andreu, ahí en la Casa Bloc. La Casa Bloque, que es del grupo del GACPAC, ¿no? Antes de la Guerra Civil, ¿no? Sí, toda la escuela racionalista, ¿no? Del Bauhaus, Le Corbusier, y es un barrio popular, la gente es súper amable, casi todos son bereberes que han venido de la Cabilia, porque una guerra en los 2000 brutal, que aquí apenas nos enteramos, muy, muy bestia, que se mezcló islam con identidad amazic, con política. Es un país súper político. O sea, es súper político. Es que yo flipé mucho con ese tema. Argelia me daba un poco de pereza por dunas, ¿vale? Sí. Las mujeres se les ve solo un ojo. ¡Wow! Vale, vale. No, pero el país tiene mucha personalidad, mucha personalidad. Es que... Y eso solo se puede captar si se camina, si se habla con la gente y tienes, pues, eso, guías locales. Allí los guías, además, como es un país socialista, como algunos de vosotros todavía, de principios allí inamovibles, pues está dividido el turismo en bloques. No, un guía de allí no puede ir a otra zona. Entonces necesitas guías locales. Ahora las marujas se han reunido aquí a charlar. Espera, es que estoy en el hotel. Ale. Bueno, es igual. Es que un poco de barullo. Bien. Se te oye bien. Vale. Nada, pues eso, que el desierto está muy bien como contraste a la costa mediterránea, al urbanismo histórico de la costa. Ese dialoga muy bien. Una cosa sin la otra no discursa tan bien, ¿eh? O sea, es clave. Vale. Vale, Bueno, entonces de de allí Argelia volamos a Gardaya. Hay cogemos 4 vuelos un avión. internos Sí. en este viaje. Sí. La compañía aérea nacional era Argel, que está allá en Barcelona. Es una cosa también anacrónica, que está allá cerca del Boulevard de los Anticuarios, o el Boulevard Rosa, que tuvo sus momentos de esplendor, ahora ya una cosa del pasado, que recordamos con nostalgia. El Algerí, que es del gobierno, es como tipo Corea del Norte, ¿sabes? Todos con el uniforme verde árabe, y que digas, ¿por qué te enrollas con paridas que no sirven? Pero es que son los detallitos estos los que dices, Argelia es más que eso. Me voy a mover. Perdonad, chicas, ¿podéis? Es que estoy dando una conferencia. Sí, soy un borde, ¿eh? Ahí como aquí en un hotel público, ¿eh? Pero no, es que están aquí, pueden movilizarse un poquito. Vale, perdonad. Bien, era Argelí es una movida. Ángels igual lo conoce bien porque ha estado en el sector, pero es una cosa rara, los aviones están hechos mierda, que ya no queda cosa tan anticuada. Pero tienes Vueling que vuela de Barcelona a Argel. Sí, pero me refiero... Supongo que tienen que ser locales, no hay más remedio. Sí, los que se mueven por dentro hacen unos horarios intempestivos, porque hacen los horarios buenos para ir a Europa o a Estados Unidos o a no sé dónde, y los horarios de mierda para los nacionales. Y son vuelos a las 3 de la madrugada. Eso es bastante chungo, pero es lo que hay. Es lo que hay. Y se mueve como un autobús, se va moviendo por todas las ciudades, por tal, pero bueno, hay que pillarlo con tiempo, ¿no? Hay que pillarlo con tiempo. Vale. Y bueno, entonces de allí volamos a Gardaya,
que creo que hay, si no recuerdo mal, hay 5 o 6 pequeñas ciudades, podemos decir ciudades-estado, que me gusta ese concepto, ¿no? Tipo norte de Italia o el país Yoruba, ¿no? Ciudades como independientes que se interrelacionan pero que tienen su propia personalidad. Pero bueno, no son ciudades-estado, es un oasis, un gran oasis. Eso es, podemos decir, el hecho diferencial de Argelia. Porque Argel pone mucho, porque tiene mucha personalidad urbanísticamente, el rollo político, pero bueno, no deja de ser una ciudad mediterránea decadente, ¿no? Como las que hemos vivido en los años 80, 70 en España, en Italia, en Grecia. Esta zona de Gardaya tiene una arquitectura vernácula muy particular, histórica y muy bien conservada. Necesitas perspectivas. Aquí se inspiraron los cubistas en los años 30. O sea, aquí pasaron a los intelectuales de la conferencia que hablen de... Yo, claro, Picasso tuvo una época cubista, ¿no? Otro. 1, 2, 3, responda otra vez. Va otro cubista. Vale. Bueno, ya ha pasado el tiempo. Es igual, la arquitectura está muy bien. Lógicamente, a los que nos gusta la arquitectura en general y que también mucho la tradicional, vernácula, que en África que podemos decir que es Mali lo más potente, nuestro maltratado Mali. Salvador Dalí. Ya, pero... Pues aquí en la Wikipedia. Pero dime algún francés que queda más culto. George Braque. No se pronuncia así. Braque. No. Braque. Hostia, Toni, fot al camp. Y Pau Cézanne, tío. Pau Casals, pero esto toca el violonchelo. Pau Cézanne. Paul Cézanne. Orden. Orden, sí. Es que Toni siempre esbalota el gallinero. Vale, entonces volviendo a Gardaya, quien no lo conozca, para mí es lo que hace más diferente la experiencia argelina. Es realmente algo único. Joder, han puesto música. Vale, vale, perfecto. Yo sí me pongo más agresivo todavía. Entonces, son ciudades laberínticas, saharianas. Esto ya empieza el Sahara ahí. Todavía hay zonas de agricultura, de oasis. ¿Vale? Y lógicamente para los youtubers como Aníbal, no, es un influencer. No, y ante todo es fotógrafo, biólogo y mi socio en las Places. Y una bellísima persona. Pero el morbo, hablemos del morbo. Aquí la secta está del sunismo, es una rama de los sunitas, que no sé qué hecho diferencial tiene importante, pero sé que no tienen coranes en las mezquitas. ¿Es importante eso? No sé, pero es lo que me acuerdo que me contó el guía local. Pero lo que más destaca visualmente para el turista, para el visitante extranjero, es que las mujeres que viven dentro de la casba, de la parte antigua, pertenecen a este grupo religioso ibadita, que solo se practica en 3 países del mundo. En esta zona de Argelia, en la isla de Yerba, en Túnez, y en Omán. En Omán, que Muscat, que es un país que está un poquito de moda, pues el islam que se practica allí, que es un islam sunita, como la mayoría del islam en el mundo, la otra rama es el chiismo. Aquí apenas hay chiitas, creo que no hay ni un chiita. Pero el ibadismo es un grupo, es como, ¿no? ¿Sabes? Pues dentro del cristianismo, pues todo, ¿no? Pues dentro del sunismo los ibaditas son más conservadores y intentan pues conservar prácticas que otros han dejado. Los hombres casi todos llevan pantalones tipo bombacho, incluso los jóvenes, y las mujeres van con estas pues telas blancas y solo muestran un ojo. Y
impresiona. No, impresiona. ¿Cómo sería? Bueno, ya me entendéis, ¿no? Es algo que sí, y está prohibido fotografiarlas. Pero ¿qué hace la gente? Los turistas de mierda, pues fotografiar. Pero es que además niñas gamberras como Ángels dicen sí, sí, sí. Y bueno, se pone allá a un rincón mientras el guía está dando la explicación y allí, allá haciendo una genuflexión, sacan la foto. Y dices, y es una foto mala, porque claro, es robada. Pero bueno, dicho esto, es algo muy interesante, pero sobre todo por el fenómeno. Yo lo comparo, Aníbal, con los Kalash de Pakistán. Con los Kalash es el elemento, podemos decir, sectario, endogámico, y que viven en un país moderno. Islamabad está a 10 horas de los Kalash. Argel está a media hora de esta zona de oasis y que son, pues, bueno, son los de en Cataluña decimos los de la Seva, ¿no? Los papistas, los zumalacárreguis, los carlistas, ahí aguantan y hablan una lengua muy arabizada, pero es un dialecto amazic, como lo que se habla en el Atlas, en la Kabilia y los Tuareg. En la lengua oficial de Argelia es el árabe, cooficial es el amazic, el tamashek, y hay escritura, hay alfabeto en ambas lenguas, que es algo también muy interesante, y esto tiene que ver también con, podemos decir, la idiosincrasia del país. Socialista, se liberan de Francia, el francés está desapareciendo. Hoy he estado hablando con argelinos de 20 años y digo, ¿on va parler en francés? Y me dicen, ¿can we speak in English better? Y digo, what the fuck? Ya, O sea, curioso. oh my God. Y yo es que pensaba que no viviría esto. A mis 47 años que no viviría esto, que el francés está desapareciendo. Yo sabía que el catalán iba a desaparecer, pero que el francés, oh my, o sea, mon Dieu. Pues sí, y a los jóvenes ya no hablan. Lo vi en el sur, en Tamanrasset, pero allí tampoco no hablan muchas, o sea, hablan su tuareg y su árabe, pero y la gente, yo pensaba que eran rebeldes, ¿no? Ay, pues paso el francés, pues que la lengua colonial, pues bueno, sí, se está perdiendo el francés de África, el francés colonial. Pues ¿para qué, no? Para hablarlo en Quebec y en Andorra, pues para eso ya hablamos en inglés. Pero bien, volviendo al cauce, es una zona muy interesante. Un único hándicap es que como es el lugar más único y más exótico realmente, se notan unas ciertas inercias turísticas, ¿vale? Allí tienes que ir con guía local hay 5 ciudades amuralladas y luego los ensanches. En el interior de las ciudades estas amuralladas, las perspectivas son horribles para la fotografía, no tienes buenos ángulos, pero es donde se concentran estas mujeres a ciertas horas del día. Si no están en la casa haciendo panqueques o lo que sea, o cuscús, y no se ven. Normalmente es el atardecer o la hora de la plegaria, ¿no? O pregaria, ¿no? ¿Cómo se encasa? Es que me confundo castellano-catalán. Plegaria, el hora del rezo. Plegaria, ¿no? sí. La plegaria, vale. Entonces, lo chulo es subirse a los montículos que rodean a estos oasis y ver estas perspectivas a la hora buena de luz, que Aníbal, que es fotógrafo, eso lo tiene bordado. Sí. Sí, porque es esto, el cubismo que ves allí, ¿no? Las casas solo estropeados, entre comillas, por estos contenedores, estos que hay en las terrazas, que son bidones de agua chinos, porque no hay agua, ¿no? Son oasis que se están secando. Y lo que hizo muy bien el gobierno socialista de Pedro Sánchez, el gobierno del Estado argelino, es poner fábricas, porque está muy bien el turismo, pero el turismo, como os he dicho, ha desaparecido en casi su totalidad. Se ven argelinos que viven en Francia, franceses de origen argelino que van a ver a los parientes y hacen una escapada a Argelia, algún perro flauta que va con su mochila pero que tiene que ir con un guía local y algún grupo puntual. Yo apenas vi.
pero y ya me he ido. No sé, es que me pierdo con chorradas. Ja em semblo a tu, Àngels, ja començo. Se me'n va la xota. Es igual, que está muy bien. Volvemos a los... De Gardalla. Realmente algo también interesante es su actividad comercial, ¿no? Entiendo, por la zona en la que está y visitar los mercados. Mira, la gente trabaja en fábricas de neumáticos y gracias a estas fábricas la gente no se ha ido de los pueblos estos, porque todo el mundo vive en Argel, en Orán, en las ciudades de la costa, donde hay mejor clima. El clima en el desierto es horrible, como sabéis, ¿no? Calorazo, frío y sin agua. Es una putada. Entonces, lo normal te vas al Mediterráneo, ¿no? Como todos los pensionistas daneses, ¿no? Que van a la Costa del Sol. Entonces, ¿por qué queda gente en este oasis, en este bello oasis de arquitectura vernácula? Porque hay fábricas. El gobierno socialista, ahí me he perdido. Es que intento hacer chascarrillos y es que pretendo una reacción y es porque el gobierno ha puesto fábricas y la gente trabaja en las fábricas que estropean el paisaje, pero permiten que no muera la cultura local. Eso es clave. Los jóvenes no se han ido de Gardalla, de estos oasis, y ha venido gente de fuera. Y volviendo a la pregunta de Aníbal, de los mercados, bueno, no es lo más destacable. Piensa que Argelia es un país moderno, rico. Entonces la gente va al supermercado, al Auchan, al Alcampo. No hay mercados como pasa en Marruecos. Es un país muy poco poblado, rico, tienen gas y petróleo. Desde los años 50. Es un país cerradísimo, que el mayor soporte al Polisario, la mayor embajada que hay en Argel es el del Sáhara Occidental, que es otra cosa. Es que la gente va a ver las putas dunas y las pinturas rupestres, que está muy bien, pero es que es el tema ideológico. O sea, junto a Irán, a estas teocracias, es un país muy particular. Eso hay que mamarlo bien, leer antes del viaje. Pues es muy interesante porque se ve, se siente. Entonces parece un eslogan, se ve, se siente. Entonces, claro, la parte esta es la parte exótica, es interesante, es antropológica. Y también hay, porque las fábricas dan tanto trabajo que ha venido mucho inmigrante, ¿no? Allí, y son árabes. Entonces hay como pasa en Vilanova y Geltrú, en el centro se habla catalán y en el extrarradio, la Pirelli, vinieron los que antiguamente se llamaban charnegos, como Toni, que es un charnego con orgullo, pero que vinieron a trabajar a las fábricas de Cataluña y de Euskadi y tal. Bueno, allí los árabes. Y son dos mundos, ¿eh? Dos mundos que conviven, pero... y eso es interesante, ese contraste. Esa aportación antropológica, sociológica, la aporta Last Places. Es interesante ese elemento. Nuestro guía allí es árabe. Es árabe, porque su padre lo trasladaron desde el norte, desde otra zona, como profesor. Entonces, vamos a su casa porque nuestra obsesión no es que queremos entrar por las casas por morbo, es para ver cómo vive la gente y no quedarnos en la parte superficial, ¿no? Ay, qué bonito el paisaje o la estética. Ver cómo vive y conocer esas realidades culturales, ¿no? Y sociológicas de esta zona. O sea, aquí es arquitectura, fotografía, paisaje, economía. Se mantiene algo de la agricultura de los dátiles, que era lo principal hasta el boom del petróleo de los 50. Esas comunidades vivieron de los dátiles, eran ciudades transsaharianas y que desarrollaron una arquitectura que vino. Eso me lo explican porque insistí, porque dije, me recuerda mucho del Mali. Y dijeron, no somos africanos. Vale, geografía. Entonces, Aníbal, que era campeón del Pictionary, diría, sí, es África porque está, pero es que los argelinos, como sabéis, y la gente del norte de África, para africano es como un insulto. Son argelinos, árabes,
bereberes, pero para ellos lo negro es... Y aquí ahora me he recordado que soy como la abuela, que voy interconectando temas. Hay una minoría, Aníbal, que quise tener acceso y te daré el honor de tú desvirgar ese momento, que son los... no em surt el nom, que son los negros que trajeron a trabajar al dátil, ¿no? Los ibaditas en el siglo XVIII, sobre todo muchos bambaras, que tienen un nombre especial. Y dice, no, son argelinos como todos, pero es los que están limpiando las calles. Sí, no hay problemas. En la normalización lingüística nos unió a todos, y no. En Hospitalet no se habla catalán, solo en la intimidad. Pues allí pasa lo mismo. Hay 3 castas. Hay los de toda la vida, los botigués, los que tienen la tienda de textiles cerca de la plaza del ayuntamiento, y son los ibaditas allí, que son con unos fachas que están allí metidos allí en el centro y que controlan todo el tema del turismo. Allí no puedes entrar en la casba sin el guía oficial del Estado. Es muy, ya te digo, eso también pasa en otros sitios, pero hay mucha burocracia, pero es interesante todo el proceso. Y todos son abuelos. Está muy bien, es muy interesante. El único hándicap es que las ciudades en el interior, como hay dinero, porque todo el mundo tiene sueldos que no están mal, han restaurado todas las casas antiguas con cemento. Entonces los han pintado con colores pues del terruño, pero no tiene la pátina que tienen la arquitectura sudanesa de Mali, o las casbas del Atlas, ¿no? Del sur de Marruecos, que están muchas abandonadas. Allí todo está bastante arregladito. Entonces el vibrato se ve más en los barrios árabes, de los trabajadores, las casbas, que la gente va a la casba, pero al final no ves gente. Pero todo eso ya cuando, un poquito antes del viaje, Aníbal, hablaremos más con el guía local para poder tener esas interlocuciones más familiares, las horas de la plegaria, para ver más mujeres de blanco con un solo ojo. Y hay 3 ciudades que son las turísticas, que son las más bonitas, pero hay 2 o 3 que no va tanto los turistas, y son muy auténticas, muy sectarias. La gente va de blanco. Tiene un punto hebreo, es algo muy, muy particular. Y bueno, es el segundo contraste, ¿no? Gardaya. Y ahora ya nos vamos a la zona de desierto, ¿no? Se coge otro vuelo interno. Sí, eso es el autobús, ¿no? De Algerí, que va parando, ¿no? Pum, una hora también chunga, pero bueno, tienes que ir. Es una cosa que nos ha criticado, y hemos tenido una crítica positiva de un cliente que dio a Pakistán, que le ha encantado, pero creo que argentino, porque dijo algo, me sonó un poco... Pero bueno, siempre preguntamos a los clientes cuando han vuelto qué os ha parecido y tal, criticar, tal, que cómo podemos mejorar. Decía que en el sur de Pakistán tuvieron un convoy como policía que los siguió, ¿no? Porque los obligaron. Eso a veces pasa, a veces te llaman al guía desde el hotel y dicen, bueno, os vamos a seguir. Eso demora un poco más las visitas, pero bueno, no molestan. Y tiene su puntito, ¿no? Incluso tiene ese morbo. Bien, en Argelia, todo el sur, o sea, desde Gardaya hasta Tamanrasset y Janet, la zona del Sahara profundo, hay que ir con escolta policial o militar. Sí. Eso es mandatory, ¿no? No pasa nada. Te esperan en el aeropuerto, te juntan con otros viajeros extranjeros o cooperantes y te acompañan al hotel. Y a veces te acompañan hasta la entrada de la ciudad, la capital de Gardaya. Hay la plaza famosa, muy retratada, demasiado perfecta para mi gusto, pero es muy bonita, es muy bonita. Es como la Jamal Afna de ¿cómo es la de Marruecos? De Marrakech. Marrakech, pero con buena arquitectura, porque Jamal Afna, aparte que ya parece las Ramblas,
arquitectónicamente no te da mucho. Esta es preciosa, está todo con arcos y ves toda la perspectiva de la ciudad. Hasta los años 30 las caravanas de camellos llegaban allí. Luego vinieron los camiones de la Peugeot y la Citroën y se finí el dromedario. Pero eso, que la crítica era que nos podíais haber avisado y a veces estaríamos acompañados porque me dio impresión. Vale, tiene razón. Es que a veces, como vamos a países a veces tan complicados con Aníbal, ¿no? A Sudán del Sur, Nigeria, a los Nuba, bueno, a muchos, a Somalia, y eso ya para nosotros es normal, ¿no? Que ver armas, que a veces vayamos con algún militar, forma parte del atrezzo, día ¿no? a día. Sí, incluso al final la gente se acaba haciendo muchas fotos con la gente con... Bien, dicho eso, pues en Argel no hay problema. La policía te puede parar si te ves extranjero, preguntarte, pero no, en principio no hay nada, no pasa nada. Es a partir ya de la zona desértica porque hubo ese conflicto último de yihadismo, tiene muchas fronteras, muchos enemigos, principales Marruecos, etc. Y también, bueno, es una manera de distraerse los militares y los policías. Bien, entonces cuando se llega, hay dos zonas que se visitan, ¿no? En la parte del desierto. La más bella y la más impresionante es la del Tassili Najer, ¿no? Que es la frontera con Níger, que según los expertos, y aquí tenemos a alguien, ¿no? Ángels, que ha hecho muchos recorridos por el Sahara cuando era un poquito más fácil, menos controles, menos riesgos, hace años, ¿no? El tema del Sahara, pero siempre se me ha dicho que el desierto de Argelia y esa frontera con Libia y Níger, de dunas, de colores, es de los más bellos. Bien, sé que el de Mauritania, que lo conocemos bien con Aníbal, no es muy lindo, pero bueno, todo tiene su gracia. Pero es cierto que yo no soy de desiertos, soy más de gente, como sabéis, pero bueno, es bello, es bello. Te sientes pequeño y esas cosas que se dicen, ¿no? Y los cielos estrellados y etc. Lo de los contrastes que decíamos, ¿no? Norte superpoblado, afrancesado, muy político. El centro-sur, con esta secta muy conservadora, con estas tres castas de los bereberes, los árabes inmigrantes y los negros que trajeron como esclavos, que es una casta inferior que hacen los peores trabajos y tienen sus propias costumbres, todavía son los que distraen. Y luego tienes el Gran Sahara, ¿no? El paciente inglés. Bueno, es eso, formaciones rocosas. No sé, ¿tú qué te parece el desierto, Aníbal? ¿Tú te gusta, no? Sí, a mí me gusta bastante el desierto personalmente. Yo disfruto mucho en Chad, disfruté muchísimo y bueno, y en el Gobi también, en todos los desiertos. No lo sé, me da una sensación de introspección y de estar con uno mismo que lejos del ruido. Además suele no haber cobertura, con lo cual es genial, ¿no? Para ese proceso contemplativo. Sí. Aquí, claro, hay al final gran parte del viaje que se centra en el desierto, en diferentes zonas. Y están las pinturas rupestres, ¿no? Y la famosa vaca. Sí, esto es un petroglifo. Es así. Sí, a ver, allí yo cuando estuve había una historiadora del arte mallorquina. Bueno, igual escucha y dirá, no era historiadora del arte, era profesora de la historia del cine en la Universidad de Palma. No, una tía súper culta y tenía un amigo que estaba por allí con otro grupo. Realmente, bueno, es bastante potente por el tema de todo el legado de las culturas que han pasado por allí. Yo siempre digo que hay un aspecto antropológico de contextualizar lo que se ve, ¿no? Entenderlo desde un punto de vista humano, por qué las cosas y cuándo y por qué.
Y después un aspecto más estético, ¿no? Más de lo que sentimos a partir de nuestra experiencia vital y lo civilizado o incivilizado que tengamos la mirada, ¿no? Yo en este caso me quedé con esta cosa segunda, porque yo me empollé un poco más en el Eddy del chat, ¿no? Los periodos, el periodo, ¿no? El paleolítico, ¿no? De cuando, ¿no? La economía cazador-recolectora y después ya los periodos de domesticación, el periodo bóvido, el camélido y bla, bla, bla. Muy chulo, ¿no? Y además hacen gracia estos nombres. Pero ya ubicarlos ahí como tienes más capacidad que yo de recordar términos y para meter, vale la pena, ¿no? Pues estas que concretamente, no, figuras antropomórficas, ¿no? Los antropólogos tenemos que utilizar términos que parezcan cultos, ¿no? Zoomórficas, cosmovisión, relativismo cultural. Bueno, pues recuerdo que nos comentó el guía local, no tenía ni puta idea. Realmente dijo, esto es muy antiguo, y luego la empollona mallorquina decía, bueno, creo que esto es de los años 50, que pasó un tío y estaba aburrido y con un DAC, con un plastidecor. No, allí hay de todo, ha pasado todo kinky, todo kinky ha pasado por allí. Y es cierto, ves una cosa y dices, hostia, esto se ve muy, pues sí, es que es muy de ayer. Hay cosas de 5.000 años y hay cosas de pastores que se refugian todavía allí. Todavía hay un cierto seminomadismo. El nomadismo al 100%. ¿Ha entrado Katy Gómez Catalina en la conversación o no? Porque ahora le voy a dedicar Sí, estoy aquí. Vale. La transhumancia. Muy atenta, la transhumante está aquí. La especialista. Que no se pueden llevar drones, que te enteras. Que vale, me he dado por aludida. Pero más bueno, ligera la maleta. Volviendo al tema de la vida, ¿no? De allí, que la ruta es ver tema de ecosistemas. Hay wadis, ¿no? Zonas donde hay agua permanente, interesantes, donde hay una vida de gente que eran nómadas de la cultura tamachek. Los tuareg, hoy me han preguntado en el Fitur, me pregunta alguien, no, Gaddafi tenía tuaregs como guardaespaldas, ¿no? Y tal. Y digo, me ha salido el niño Vicente de dentro, que al final uno nace y muere de una forma, ¿no? Hay unas esencias, y dije, no, como decía en clase, yo sé lo que es un okapi. Pues los tamachek, ¿no? Que es como ellos se autodenominan, los franceses les nombraron como tuaregs al no saber pronunciar tamashek, que tienen su propia escritura, que es fascinante. Aparte de estética, es interesante, y hay gente, eruditos, que la saben escribir. No ha sobrevivido a la colonización, escriben en árabe o en alfabeto latino, ¿no? Pero sin intentar, he dicho, Katy, aló, que estás en la penumbra, ¿no? No, está bien. Estoy aquí. Pero no estoy se cerca te del ve. fuego. Ay, tienes yarda fuck. Bueno, que me pierdo, no me distraigas. Me han preguntado, ¿hay tuaregs a las 9? ¿A qué hora se apaga esto? A las 9, quedan 10 minutos. Bien, sí, porque tengo que ir a cenar con Paulo de Angola. Vale, entonces, yendo, ya estamos acabando, que los tuaregs solo están en Níger, en Argelia y en Mali. Hay algún restito en el norte, en Gorom de Burkina Faso, pero... y hay... Mira, esto es en Janet. Eso es algo para la gente que le gusta fotografía etnográfica, como a Katy, a Ángels, bueno, todos los que os interesan estos viajes, los que estáis aquí escuchándonos. Esto es una ceremonia muy interesante. Los tuareg, eso Aníbal os va a explicar, porque a él le interesa mucho todas las creencias populares, los rituales, las modificaciones corporales. Vamos a profundizar. O sea, las dunas están muy bien, los grafitis rupestres están muy bien,
los oasis y los dátiles están muy bien, pero la cultura humana es algo que no tiene parangón, es algo muy emocionante. Y Janet, que me había explicado Pucci, que algunos la conocéis, que era pues, es fascinada por Argelia, ¿no? Janet es muy interesante porque la gente va a ver las dunas, hacerse selfies con esta roca tiene forma de boñiga de vaca, esta de elefante, esta de Tampax. Vale, muy bien, vale, pero esto lo haremos porque tenemos días allí. Pero lo fascinante es el mundo tamashek, sus movimientos independentistas. ¿Se ha ido? Se ha ido tu imagen. Joder, se da la luz. Pero ya no nos escucha nadie, ¿o qué? Sí, Sí, se te oye. escuchamos. Bueno, pues para acabar, ¿no? Que ya te lo comenté, Katy, cuando nos comunicamos estos días. Ahí hay mucho tema. Nuestro socio local es árabe, pero ha crecido en Tamanrasset. Tiene 2 mujeres, una es tamashek, que es tuareg, la otra es árabe. Y tenemos acceso, y vamos a profundizar en el mundo, en todo el tema de la semiótica, que eso es algo que a Aníbal le gusta, le interesa, todo el tema de los simbolismos, la simbología, las cruces tuareg, que están de moda, pero lo que simboliza la conexión eso con el cosmos, ¿no? Con tu sistema de interpretar el cielo, las estrellas para, ¿no?, ubicarse en el desierto, para conocer cuándo es la época buena para recolectar el dátil. Queda muy poco. ¿Por qué? Por las fábricas. El boom del petróleo y el socialismo mató la transhumancia. Ese es el titular. Pero siempre queda algo. Ya le he puesto acento de Úbeda, algo, ¿no? No, son los de Cádiz. Vale. No, siempre queda. Pues nada, ese algo hay que verlo, ¿vale? Y ya sabes que somos caníbales. O sea, Aníbal el caníbal, Johnny Weissmuller y Katy, la transhumancia, la veterinaria asesina. La transhumanta, pues yo he visto, ¿sabes? Como en Blade Runner, yo he visto cosas que nunca, ¿cómo era la frase que jamás os lo imaginaríais, ¿no? Pues hay vida detrás de las dunas y le vamos a dar hincapié. Y en Janet hay un grupo que ha intentado mantener elementos de la religión preislámica que practicaban los tamashek, los tuaregs. Y eso, bueno, vamos a ver lo que da de sí. La gente es bastante cerradita porque políticamente es un país muy jodido, como os he dicho, pero bueno, vamos a preguntar, vamos a sentarnos, vamos a comer con ellos y habrá mucha conversación. Entonces, bueno, está muy bien el viaje. Argelia es muy interesante. La ventaja es que hemos ido ya. Vais con Aníbal, que es una persona súper curiosa, que indaga, que sabe explicar bien las cosas. Y luego tenemos un buen equipo de gente local de fixers que nos permitirán llegar a la gente y a los lugares más interesantes para descubrir y lógicamente, fotografiar y eso. Entonces, hablo de ello con mucha seguridad. Y bueno, el viaje está garantizado y pues vous êtes bienvenue. Vale, pues nada, nos vamos a despedir sin verte la cara, pero bueno. Mejor.